dicho, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden, pero para los que son salvos es poder de Dios para vida eterna. Y como el mundo rechazó conocer a Dios en su sabiduría, Dios tuvo a bien escoger la locura de la cruz como motivo para la predicación, para la salvación de los hombres. Los judíos buscan señales, quieren evidencias. Los griegos buscan la sabiduría, razonamientos, filosofía, discursos. Pero nosotros predicamos a Cristo y Cristo crucificado. Para unos, piedra de tropiezo, locura. Para otros, incomprensible. Pero repito, para nosotros es poder de Dios. Ella tenía 17 años y el hombre que la apuntaba con un revólver la miraba a los ojos y le decía: ¿tú crees en Dios? La chica quedó en silencio porque era una pregunta de vida o muerte. Y después de pensarlo un poquito, esa chica con 17 años, puesta de rodillas, con el que le iba a matar delante de ella, dijo: sí creo. Y él preguntó: ¿por qué? Pero ya no le dio tiempo a contestar, porque con ese revólver le pegó un tiro en la cabeza. ¡Qué locura! Una pregunta de vida o muerte. ¿Por qué escoges contestar lo que hará que él apriete el gatillo? Porque para los que se pierden, chicos, para los que se pierden, esto de la iglesia, esto de la cruz, esto de la segunda venida, para los que se pierden, es una locura. Recuerdo cuando siendo pastor hace unos años simplemente me decía una chica, 21 años, pastor, quiero que me den de baja de la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no he venido a dar de baja a la gente, yo quiero que la gente se enamore de Jesús. ¿Por qué me dices esto? Me rompes el corazón. ¿Por qué quieres darte de baja? Va, pastor, por favor. ¿Quién se va a creer esta tontería de que Jesús murió en una cruz y al tercer día resucitó y la tumba está vacía y bajaron los ángeles? ¿Quién se va a creer? Por favor, pastor, que estamos en el siglo XXI. ¿Quién se va a creer esta tontería? Porque el mensaje de la cruz para los que se pierden es locura, locura. Y me pregunto, ¿para cuántos de nosotros, chicos, que estamos aquí sentados hoy? Y os lo agradezco un montón que estéis aquí, porque le da sentido a mi viaje a Argentina. Sería muy triste predicar a bancos vacíos. Así que gracias a Dios porque estáis aquí. Pero ¿cuántos de nosotros cuando salimos de la iglesia y vamos a nuestra vida normal, cuando nos juntamos con nuestros amigos, cuando estamos con nuestros compañeros de clase, en realidad pensamos: vaya tontería es la iglesia? Y a veces, qué fácil os lo pone la iglesia para decir qué poco relevantes somos en vuestras propias vidas. Pero os digo una cosa es la iglesia con nosotros y otra cosa es el mensaje de la cruz. La iglesia nos salva, pero Jesús sí. ¿Amén? Por eso yo no predico a la iglesia, predico a Jesús. Pablo dice: nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, predicamos a Jesús. Locura para muchos, pero chicos, poder para los que creen. Lo mejor que nos ha podido pasar es creer en Jesús, a pesar de que a veces la iglesia no te lo ponga fácil. El apóstol Pablo, que es uno de los personajes a los que más admiro, con los que más me identifico, de hecho hay algunos que dicen que Pablo era calvo y eso a mí me alegra un montón, porque es como que dices, bueno, pues mira, es así, es así. A mí me identifica este hombre que parece ser que tenía problemas con los ojos, que no veía bien. Mirad con cuán grandes letras os escribo, este es Pablo, con cuánto gusto, dice a los Gálatas, os hubierais quitado los ojos para dármelos. Un hombre que cuando lo apedrean en una ciudad, a las afueras de la ciudad lo apedrean, dice que se levanta, se sacude el polvo de todo lo que le han hecho y vuelve al lugar en el que le han apedreado. Es loco por Jesús, ¿sí o no? Un hombre loco, apasionado. Todo lo que para mí era ganancia, todo lo que para mí valía algo, todo lo que para mí era digno de... ¿Sabes qué? Lo tengo por basura. ¿Por qué? Por el conocimiento de Jesús. Me encanta Jesús. Esto es Pablo. Pablo está llegando al final de su vida. Pablo está en una cárcel en Roma, está a punto, dentro de poco le van a cortar la cabeza por el testimonio de Jesús, le van a cortar la cabeza porque ha perdido la cabeza por la cruz.
Y Pablo escribe a Timoteo y le dice, ¿sabes qué? El tiempo de mi partida está cercano. Se acerca el tiempo de mi ejecución. Pero ¿sabes qué? He guardado la fe. He peleado la batalla. He acabado la carrera. Y me está prometida una corona. Pero no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Este es Pablo. Y cuando Pablo está escribiendo a su joven Timoteo, le dice, Timoteo, tengo lágrimas al pensar en cómo llorabas por mí cuando me llevaban preso. Pero eso te pido, Timoteo, no te avergüences del Evangelio. No te avergüences de Jesús. No te avergüences de mí, de mis cadenas. No te avergüences. No tengas vergüenza. Esto que me pasa es momentáneo. Porque yo sé que el que me ama tiene poder para resucitarme incluso de los muertos. No te avergüences, jóvenes chicos. No os avergoncéis del Evangelio. No os avergoncéis de ser creyentes en Jesús. No tengáis miedo de declarar que creéis en un Dios que cumple, siempre cumple sus promesas. No te avergüences de mí, de mis prisiones. Pero tienes que saber algo, Timoteo, tienes que saber algo. Y escuchadme, chicos, esto está escrito para ti y para mí. Tienes que saber algo, Timoteo, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Y decimos, claro, solamente hay que encender la tele para ver cómo está el peso argentino. Tiempos difíciles. Pero ¿sabes qué? Escuchadme bien, chicos. Pablo no está hablando de lo que iba a pasar en el mundo. Pablo está diciendo, los tiempos difíciles vendrían en la iglesia. ¿Por qué? Y escuchad bien. Porque habrá gente que tendrá apariencia de piedad, pero negará la eficacia de ella. Dicho de otra manera, la iglesia estará llena de hipócritas. ¿Alguien dice amén? No. Habrá gente que tendrá apariencia de piedad. Esto es un tema delicado, chicos. Habrá gente que tendrá apariencia, que se conformará con vivir una religión de apariencia, pero que negarán por sus acciones, por sus actitudes, por sus palabras, la eficacia de esta. ¿Los conoces? Están en todas las iglesias personas que se creen más santas que tú. Personas que creen que te pueden juzgar por cómo te vistes o por cómo te peinas. Personas que antes de felicitarte el sábado te miran de arriba abajo. Los conocemos bien y no quiero hacer daño a nadie ni quiero ser insensible, pero esto es lo que dice Pablo. Le dice a Timoteo, escucha, Timoteo, joven, escúchame. En los últimos días, me pregunto, ¿hay alguien en esta sala, en este templo hermoso que tenéis, ¿hay alguien en esta sala que piense que estamos en los últimos días? En los últimos días vendrán tiempos difíciles porque habrá un montón de gente que aunque hablará de religión, que aunque hablará de un Jesús que ama, serán incapaces de amar al que es diferente. Leedlo, por favor. Última epístola que escribe Pablo desde la cárcel en Roma, le queda poco tiempo. El tiempo de mi partida está cercano, me voy. Se me acaba, no voy a poder predicar más de Jesús, pero Timoteo, si hay algo que quiero que sepas, es que en el tiempo final vendrán tiempos difíciles, porque habrá gente que aunque estará en la iglesia, no conocerá a Jesús. Tendrán apariencia, pero negarán con sus actitudes. Leedlo, por favor, leedlo cuando estéis en casa. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Gente que aunque habla de Jesús, no conoce a Jesús. Gente que aunque predica, no sabe lo que está diciendo. ¿Me entendéis o no lo que quiero decir? Chicos, es un drama. Lo digo como pastor, es un drama ver tantas personas que creen que saben mucho, pero no conocen a Jesús. Es un drama ver personas que te recitan texto tras texto, tras texto, versículo tras versículo tras versículo, pero sus actitudes son horribles. Gente que tendrá apariencia. Lo dice Pablo, no lo digo yo. ¿Qué se creerá este español para venir a Argentina a decirnos? No, lo dice Pablo. Y me pregunto si aquí habrá alguien en esta iglesia que necesita escuchar, chicos, no vale solamente con aparentar. No vale solamente con vivir una religión de formas, jóvenes. No vale solamente con parecer cristiano, hay que serlo. ¿Amén? ¿De qué me sirve tener el traje? ¿De qué me sirve tener el uniforme? ¿De qué me sirve parecer si no soy? ¿A quién quiero engañar? ¿Cuánto daño hacemos a nuestros hijos cuando solamente les invitamos a que parezcan, pero que no sean? ¿Me entendéis o no? Nos conformamos con que parezcan. Pero Jesús no viene a que parezcamos, Jesús viene a que seamos, Él viene a transformar vidas, Él viene a cambiar corazones. Que sepas que en los últimos días vendrán tiempos complicados, vendrán tiempos difíciles.
Porque habrá gente que aunque hable de Jesús, negará el poder de Jesús en sus vidas. Podríamos terminar el culto aquí, ¿sí o no? Aquí podemos decir, pues no seas así. Por favor, no te conformes, sé diferente. No practiques esa religión que asusta, que echa, que expulsa a los que son diferentes. No vayas por la vida con la cabeza alta sintiéndote orgulloso porque guardas el sábado o porque eres adventista del séptimo día. Por favor, ama como Jesús amó, vive la vida como Jesús la vivió, haz bien al prójimo, rodéate de personas que necesitan la salvación y no de personas que creen que la merecen. En los tiempos últimos vendrán tiempos difíciles. Y escuchad este versículo, se lo dedicaba hace 2 días a mi sobrina, pero mirad lo que dice, bueno, ayer fue en realidad, pero mirad lo que dice el texto, por favor, acompañadme. Pero tú, estamos en 2 de Timoteo, vendrán tiempos difíciles, gente que viviera de la apariencia, gente que se conformará con tener una religión formal, nominal, que saben las palabras pero no viven el poder del Espíritu, ¿me entendéis o no? Gente que se guiará por la letra, gente que tendrá la ley grabada en el corazón, pero no con letras del Espíritu, sino con letras de fuego para criticar, para juzgar, para señalar al otro. Vendrán tiempos difíciles y os digo una cosa, lo digo como pastor y lo digo como presidente de un campo, esos tiempos difíciles ya están aquí. Y yo personalmente estoy harto de que mi iglesia adventista, y no todos somos así, pero estoy harto de que mi iglesia a veces se caracterice no por el mensaje de la cruz, sino por cosas que realmente nos salvan y transforman. Recuerdo cuando estábamos en Sagunto. Sagunto es un pueblo en la costa, allí en Valencia, en España. Y ahí está el colegio adventista, y estaban mis 3 hijos, estaban estudiando, y el hijo mayor, el Ezequiel, el primogénito, estaba paseando en un mercadillo medieval que hacen ellos una vez al año. Y aprovechan todas las calles. Sagunto es una ciudad muy vieja, es milenaria, es una ciudad donde había un castillo romano, y cada año hacen un mercadillo medieval, es muy bonito. Igual que hacen la Semana de la Pasión en Semana Santa, tiene ciertas tradiciones muy católicas, muy arraigadas esa ciudad. Y en el mercado medieval estaban caminando Ezequiel con un montón de amigos del colegio, y entonces se pararon en una paradita de hippies, de personas que venden collares y que venden historias de estas. Ah, sí que sois adventistas, sois de los adventistas, porque el colegio adventista es bastante conocido allí. Sois de los adventistas, y dijeron, sí. ¿Y qué creéis vosotros? Eran un grupo de 10 personas, un grupo de 10 personas que caminaban ahí con mi hijo. ¿Y qué creéis vosotros? Casi puedo cerrar los ojos y pensar en lo que contestarían la mayoría de nuestros jóvenes. Pero en este caso dijeron, oye, Ezequiel, contesta tú que eres hijo de Óscar, eres hijo de pastor, contesta tú. Y os digo, mi hijo no es diferente a muchos otros hijos. Es diferente porque es mucho más guapo. ¿Amén? Por lo menos mi mujer lo piensa así. Pero ¿me entendéis? Mi hijo es un hijo normal. Y entonces él dijo, pues no comemos cerdo, vamos a la iglesia los sábados, no creemos en la Virgen, creemos que los muertos... Y cuando llevaba 4 frases así, dije, es que no sé ni lo que creemos. Me da pena, me da mucha pena, chicos. Me da mucha pena que cuando intentamos definir el cristianismo, cuando intentamos definir lo que creemos, nos ponemos a hacer la lista de las cosas que nos han enseñado toda la vida y las repetimos como loros. No hacemos esto, no hacemos aquello, no hacemos esto y los sábados y esto, una lista, un montón de cosas, y entonces decimos, esto es ser adventista. Pero ser adventista es estar loco por Jesús, ¿sí o no? ¿Sí o no? Por favor, decidme, ¿sí o no? Todo lo demás son consecuencias. Ser adventista es estar apasionado por la segunda venida. Ser adventista es desear el día en el que Cristo venga a buscarnos para que podamos caminar por el mar de cristal. Ser adventista es desear que Cristo venga para resucitar a aquellos que ya no están. Ser adventista es tener una relación íntima y profunda con Jesús. Sin embargo, en la iglesia hay un montón de gente que se conforma solamente con vivir de apariencias. Y yo te pido, sé diferente, por favor, joven, que me estás escuchando. Estás a tiempo de cambiar. No aspires simplemente a llenar un banco en la iglesia. No aspires a vivir una religión formal. No aspires solamente a recitar como un loro las doctrinas adventistas. Por favor, permite que Jesús transforme tu corazón. Que te haga una nueva criatura. Que se note en el ojo, en el brillo de tus ojos, que tienes el gozo del Espíritu, que estás con Cristo. Y que lo esperas. Y que lo esperas de verdad, que estás enamorado de Él. Y cuando una persona perdida venga a la iglesia, no lo juzgues, no lo condenes, no lo señales. Abrázalo, ¿puede ser sí o no?
Esto es lo que Pablo le escribe a Timoteo. Vendrán tiempos difíciles porque habrá gente que vivirá de apariencia, pero negarán la eficacia de la fe. Y él dice, pero tú, escúchame bien, esta es la diferencia, pero tú, ¿habrá alguno aquí que quiera ser el pero yo? Pero tú persiste en lo que has aprendido y te has persuadido, sabiendo de quién lo has aprendido y que desde tu niñez has conocido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Habrá gente que vivirá de apariencia, pero tú persiste, insiste, sigue, no te rindas. No pongas la excusa de que la iglesia te ha fallado, te va a seguir fallando. No mires a la gente, mira a Jesús, por favor, tú persiste. Persiste, te pregunto, ¿es o no es necesaria la perseverancia? Los que estamos aquí ya tenemos un poquito más de años. ¿Estamos aquí porque todo nos ha ido bien? ¿Estamos aquí porque siempre en la iglesia todo el mundo nos ha tratado bien? ¿O estamos aquí porque hemos decidido seguir y seguir? Y cuando nos han golpeado y hemos caído, ¿sabéis qué hemos hecho? Nos hemos vuelto a poner en pie. ¿Para qué? Para seguir caminando. Persiste, persevera, no te rindas. Hay una historia muy bonita que leí hace unos días. Es de una enfermera, la escribió una enfermera y dice que esta enfermera estaba en un centro de salud y llegó un abuelito muy mayor, con un corte en la mano, un corte profundo, así que le tenían que poner ahí unos puntos para arreglarle la mano. Y el abuelo estaba impaciente, estaba como nervioso y entonces la enfermera le preguntó, ¿tiene prisa? Sí. Es que mi esposa, que está interna en una residencia de ancianos, me está esperando. Tengo que desayunar con ella, desayuno con ella siempre. Lleva 5 años allá y siempre desayunamos juntos. Así que dése prisa. Entonces le pregunté, ¿cómo está su esposa? Mi esposa tiene un Alzheimer muy avanzado. Ya no. Y dice, ¿y ella notaría si usted no llegara a desayunar? ¿Ella se daría cuenta de que usted ha fallado? Dice, no, si ya ni me reconoce, hace años que no sabe quién soy. Entonces la enfermera le preguntó, ¿y por qué tiene tanta prisa? Porque ella no sabe quién soy. Pero yo sí sé quién es ella. Persevera. Las historias de amor se construyen en la perseverancia, se construyen en el tiempo, se construyen en la constancia. ¿Sí o no? Persevera. Persiste en el conocimiento de las Escrituras. No para ser un pedante sábelo todo. ¿Alguien entiende esa expresión? Esas personas que cuando hablan piensan que están, yo qué sé, en la tercera gloria, ¿no? Y te dicen los textos simplemente para aplastarte, te utilizan el Elena White solamente para machacarte. No. La Escritura no está escrita para eso. Escudriñáis las Escrituras porque creéis que en ellas tenéis que la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién es ese mí? Es Jesús. Tú persevera, persiste. Escúchame bien, joven. No quieres ser un joven hipócrita. No quieres ser solamente una persona que está en el banco calentando la silla. No quieres ser de esas personas que dañan a otros simplemente porque creen que están defendiendo la sana doctrina, pero no aman a su prójimo. Persevera en la Escritura. Persevera en la Escritura. ¿Qué te crees? ¿Que por ser hijo de adventista ya lo tienes todo hecho? ¿Qué te crees? ¿Que por venir a una institución adventista ya está todo hecho? ¿Qué te crees? ¿Que por sacarte una carrera ya está todo hecho? Amigo, escúchame bien. Por favor, jóvenes. Muchos de los adultos que vemos en las iglesias y que aunque se llaman cristianos son incapaces de amar, lo que han perdido de vista hace tiempo es a Jesús. Si tú quieres ser diferente, no critiques, no juzgues, no condenes, no te apartes. Persevera en el conocimiento de Dios. Persevera, insiste, pero tú sé diferente. Pero tú, atrévete. La mayoría no lo hará, pero tú sí. Vendrán tiempos difíciles. La gente se conformará con vivir de apariencias, pero tú insiste, persevera, sé constante en el estudio de la Escritura, porque la Escritura te puede hacer sabio para la salvación, porque la Escritura te habla de Jesús y conforme tú lo miras, conforme tú lo observas, tú vas siendo transformado. Tu carácter, tus actitudes, tu personalidad, todo va siendo transformado. El problema es que con demasiada frecuencia dejamos de mirar a Jesús para empezar a mirar a los demás.
Y te digo, cuando empiezas a mirar a los demás, ¿sabes qué descubres? Que los demás no son el ejemplo a seguir. Vivíamos en Francia, Nancy y yo, hace unos años ya. Vivíamos en Collonges. Collonges es donde está nuestro seminario adventista, ahí en Francia. Y estábamos en un apartamento viejo, se llamaba el Parc, Le Parc. Y nuestra ventana enorme, que daba a las montañas, también daba al comedor de los internados. Así que nosotros estábamos acostumbrados a que los franceses hablan francés y eso no nos llamaba mucho la atención. Pero cuando de repente en la ventana escuchábamos a alguien hablando español, sabíamos que era o Jarib, o Jonathan Bosquet, o Sergi Tegel. Así que teníamos las voces súper identificadas. Pero aquel día había dos voces que yo no conocía. ¿Y sabéis qué? Igual que el otro día en la Facultad de Salud, que nos preguntaban detalles sobre nuestro matrimonio, como si eso le importara a alguien, yo en esa mañana salí a la ventana porque tenía una curiosidad enorme de saber quién estaba hablando castellano en Francia. Voces que no reconocía, así que me asomé a la ventana y ahí estaban. Después supe cómo se llamaban, Ricardo y Jesús. Ricardo y Jesús. Y os quiero contar rápidamente la historia de Jesús. Jesús era hijo de españoles, inmigrantes, que habían estado en Suiza. Ellos eran pintores de brocha gorda, pintaban en las construcciones, en las casas. Eran de Santander, de Cantabria, en el norte de España, en la zona cantábrica en el norte. Y Jesús llevaba años en Suiza. Lamentablemente había sido víctima de la adicción a la heroína. Así que llevaba un montón de años pinchándose. Tenía los brazos destrozados, las piernas destrozadas, los tobillos destrozados, el cuello destrozado. Se había pinchado en todas partes. Pero en un momento dado, en una clínica de desintoxicación, los testigos de Jehová habían llamado a su puerta. Y ese fue el proceso, fue el primer contacto con el mundo cristiano no nominal, no católico. Y entonces los testigos de Jehová le hablaron de su historia y él le gustó, pero no le convenció del todo. Y para hacer la historia corta, simplemente acabó en los adventistas. Y cuando él se encontró con el mundo adventista, con nuestra iglesia, con nuestro pueblo, ¿sabéis qué? Gracias a Dios él superó su adicción. Con trabajo, con mucha oración, con mucha paciencia, con mucho empeño, con mucha lucha, con mucha caída de volverse a levantar, pero Jesús estaba sano. Y ahí estaba, en Suiza. Nosotros vivíamos fronterizos. Collonges está a 6 kilómetros de Ginebra, así que estábamos fronterizos. Y él hablaba y hablaba y hablaba. Pero había algo en su tono. Había algo. Él contaba su historia de lo que había sido el antes, el primer amor. ¿Habéis oído hablar del primer amor? El primer amor. Pero había un pero ahora. Y ese pero ahora, ¿sabéis qué? Había dejado de mirar a Jesús y ¿sabéis qué había empezado a hacer? Mirar a la gente. El primer diácono. Y el pastor. Empezó a descubrir que los que se sentaban en la iglesia tenían defectos. Empezó a descubrir que los venían a la iglesia no eran todo lo que decían ser. Empezó a descubrir que no siempre lo que dice la Biblia es lo que el mundo vive. ¿Me entendéis o no lo que quiero decir? Empezó a mirar a la gente y cuando miras mucho a la gente, ¿sabéis qué te pasa? Pierdes de vista a Jesús. Y cuando pierdes de vista a Jesús y tienes un pasado con la heroína, ¿cuál es el riesgo? Jesús desapareció. No lo volvimos a ver. Pasaron los meses. Y un día salía yo de la facultad, caminaba para casa y lo veía yo a lo lejos. Jesús, tío. Ostras, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Cómo estás? ¿Que cómo estoy? ¿Que cómo estoy? Me he gastado, haced el cambio como queráis, pero eran 700.000 pesetas. Que puestos a cómo está el peso argentino son 700.000 pesos argentinos. Es un montón de dinero. Me he gastado 700.000 pesetas en heroína. Todo lo que tenía. Estoy enganchadísimo otra vez. Y el problema, chicos, amigos míos, el problema de esta historia triste de Jesús, que acabó perdiéndose para siempre y muriendo de sobredosis. La terrible historia de esto, os lo digo con todo mi corazón, es que él dejó de mirar a Jesús. En el tiempo final, chicos, en los tiempos finales, en los tiempos que nos ha tocado vivir, vendrán tiempos difíciles. No por lo que haga el presidente de Estados Unidos, no por lo que haga el Papa, sino porque en la iglesia, ¿me entendéis o no? Porque en la iglesia, en los que nos llamamos cristianos, habrá gente que aunque hable,
aunque pretenda vivir el cristianismo, solo lo hará de apariencia. Estás avisado. Ya se nos había dicho, por eso me llama mucho la atención cuando alguien me dice, voy a dejar la iglesia porque no soporto lo que hay en la iglesia. ¿Pero no has leído lo que dice el texto? Ya sabíamos que esto iba a pasar. El remedio no está en irse. El remedio está en conectarse a Jesús. Porque ¿sabes qué? Aquí hay gente hipócrita. No voy a pedir que levante la mano el que es hipócrita, pero aquí hay gente hipócrita. Pero fuera también. Aquí no venimos por la gente. Aquí no venimos por el pastor que han traído de España para que nos predique. Aquí no venimos a ser entretenidos. Aquí venimos para mirar a Jesús y ser salvos. Y si pierdes de vista a Jesús, te garantizo, la iglesia te va a fallar. Y si pierdes de vista a Jesús y esperas que el hombre te ayude, dice Jeremías, maldito el hombre que confía en el hombre. Pero bendito es el hombre que pone su confianza en Dios. Persevera. Persiste, por favor. Si hasta aquí tu experiencia religiosa no ha sido buena, es porque necesitas volver a descubrir a Jesús. Persevera, persevera. Esto es lo que nos dice Hebreos capítulo 1, versículo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, hablando en otro tiempo, muchas veces y de muchas maneras, a los padres por los profetas. ¿Recordáis este texto, sí o no? Dios nos ha hablado en el pasado muchas veces y de muchas maneras. Dios, en el pasado, chicos, escuchadme bien, lo ha intentado todo por hacerse oír. Dios lo ha intentado todo, ha intentado un montón de métodos para intentar que su gente le escuchara. Yo os decía ayer, yo siento el corazón roto del Padre en el Antiguo Testamento. ¿Cuántas veces quise juntaros? Como la gallina junta sus polluelos, pero no quisiste. ¿Cuántas veces Dios intentó hablar y hablar y hablar y hablar? Cuando mi hijo estaba en Egipto, fui yo el que lo saqué. ¿Os acordáis o no del texto? Y yo lo enseñé a caminar. Y yo lo juntaba contra mis mejillas. ¿Sabes para qué? Para que me escupiera, para que me diera la espalda. Yo veo a Dios en el pasado hablando muchas veces y de muchas maneras. Intentándolo todo para alcanzar a su gente, intentando todo para alcanzar los corazones de aquellos que aunque tienen que ser salvos se van a perder porque no quieren escuchar la voz de Dios. Dios en el pasado lo intentó todo y lo sigue intentando. Dios en el pasado habló muchas veces y de muchas maneras. ¿Y de qué le sirvió? El texto dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. En el pasado Dios lo intentó, pero no le funcionó o parecía que no le funcionaba. Cuanto más yo te amé, cuanto más yo te busqué, cuanto más te hablé, tanto más te alejabas de mí. ¿Sabéis los textos que estoy diciendo, sí o no? Están en la Biblia, leedlos, Oseas. Cuanto más lo intenté, cuanto más lo busqué, tanto más te alejaste de mí. Pero, escucha bien chicos, por favor, pero en los últimos días, que son los días en los que nos ha tocado vivir a nosotros, aunque Pablo se está refiriendo, creo que es Pablo el que escribe Hebreos, aunque Pablo se está refiriendo a los últimos días que acaban de vivir en el siglo I, en los últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien Él constituyó heredero de todo y por medio de quien asimismo hizo el universo. ¿Sabéis qué? Dios en el pasado lo intentó todo. Profetas, sueños, revelaciones, profecías, cuernos, bestias. Pero en el presente, viendo que todo eso no funcionaba, ha escogido el último método, el último discurso. El Verbo hecho carne, se encarnó, se hizo uno de nosotros. Jesús caminó entre nosotros para mostrarnos la gloria del Padre. ¿Me entendéis o no lo que estoy diciendo, chicos? Nosotros tenemos el privilegio no de vivir en el pasado, sino vivir en el presente. Somos unos privilegiados. Pregunto, ¿sí o no? Ya no dependemos de historias raras. Solo tenemos que mirar a Jesús. Porque el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, chicos de la UAP. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me conocéis. En el tiempo final vendrán tiempos difíciles, chicos. Porque habrá gente que tendrá apariencia de piedad, pero negará su eficacia. Gente con la que parece que el cristianismo no sirve. Matrimonios en los que parece que el matrimonio no sirve el cristianismo. Dos cristianos que si escucháramos las palabras que se dedican el uno al otro cuando están a solas. Personas que se llaman cristianas, que tienen títulos, que a veces incluso nos predican, pero cuando están a solas
no son lo que dicen ser. Y no estoy diciendo que algunos sean perfectos y otros no lo sean. Estoy diciendo que hay personas que se conforman con vivir un cristianismo de apariencia, pero tú no te conformes. ¿Amén? No te conformes, por favor. No vivas de semana de oración en semana de oración. Busca a Jesús. Porque la Biblia dice que el que me busca, me encontrará. El cristianismo, chicos, el cristianismo no es solamente venir a la iglesia para que me prediquen, para que me entretengan y para que me convenzan. El cristianismo es aprender a vivir como caminando al invisible, como viendo al invisible. ¿Me entendéis o no? Que se note, jóvenes, que se note que hemos estado con Jesús. Que se note en esta ciudad, en este pueblo, donde la mayoría sois adventistas. Pero donde hay gente que está desesperada, vuestros propios hijos, y muchos lo sabéis, vuestros propios amigos han perdido la fe, que se note que vosotros habéis recuperado a Jesús porque por fin habéis levantado la mirada, habéis dejado de mirar a la gente y habéis empezado a mirar al que tiene poder para salvar. No se trata de los hombres, no se trata del pastor. Él y solo Él es el que le puede dar sentido a tu vida. Él y solo Él, joven, es el que te puede ayudar a superar esa fase en la que estás. Esos sentimientos, esos pensamientos, esas emociones, esas adicciones, esas luchas, ese rechazo por parte de gente que tú suponías que eran de toda confianza, pero te han rechazado. Es solo Jesús. Y sería un drama que Cristo viniera, a los suyos vino, y los suyos estaban tan entretenidos en otra cosa que no lo recibieron. El texto dice en Hebreos capítulo 2, versículo 1, por lo tanto, escuchad bien, por lo tanto, conclusión, por lo tanto, es necesario, es importante, jóvenes, que nosotros que vivimos a esta parte del mundo, que vivimos en esta parte de la historia, en los últimos días, es necesario que con más diligencia atendemos las cosas que hemos oído, no sea que nos perdamos, no sea que nos deslicemos. ¿Me entendéis o no? Nosotros, esta es la conclusión a la que llega Pablo, si en el pasado Dios habló muchas veces y de muchas maneras, y ahora ya nos ha hablado por el Hijo, ya no le queda nada más que decir, ya está todo dicho. Por lo tanto, es necesario, jóvenes, que con más diligencia, con más empeño, con más compromiso, con más fidelidad, con más entusiasmo, es necesario que nos lo tomemos en serio. No sea que perdamos la salvación. Y te pregunto, si pierdes la salvación, ¿qué te queda? ¿Qué te queda? ¿Que has pasado un buen rato en la tierra? ¿Que fuiste popular entre tus amigos? ¿Que hiciste lo que todo el mundo hacía? ¿Que fumabas lo que todo el mundo fumaba? ¿Que veías lo que todo el mundo veía? Eso es lo que te queda, que fuiste uno más. Si pierdes la salvación, querido amigo, querido joven, querido hijo mío que estás aquí en la iglesia, si tú pierdes la salvación, ¿qué te ganas? ¿Con qué te quedas? ¿Con una carrera? Por lo tanto, es necesario que nosotros, con mayor diligencia, con mayor entusiasmo, con mayor atención, no perdamos de vista a Jesús. Por favor, mirad lo que dice. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No la descuides. No la descuides, porfa. Joven, no has venido a la UAP solamente a estudiar una carrera, no has venido esta semana solamente para ser entretenido, no has venido aquí solamente para ver cómo habla un español, tú has venido aquí para ser salvo, ¿sí o no? No descuides tu salvación. Y si puedes ser instrumento para salvar a otros, hazlo, esa es tu misión. Y si tú estás aquí hoy, pero tus amigos no han querido venir, háblales de Jesús. No les digas solamente que el pastor ha contado historias, háblales de la historia que ha cambiado tu vida y que cambiará la suya si lo dejan. No estás aquí para ser entretenido. Yo no he venido aquí para entretener. Yo he venido aquí para que si el Señor quiere, me pueda usar
para que tú que me estás escuchando puedas ser salvo. Nada más. Y el texto dice, y con esto termino, escuchad bien, chicos, Hebreos 10, escuchad bien. Es un ruego. Hago mías las palabras de Pablo y os digo, por favor, en esta tercera noche, por favor, jóvenes, en los tiempos difíciles que nos ha tocado vivir, donde la gente se conformará con vivir de apariencia, donde identidad cristiana no será lo que eres, sino lo que haces. No te conformes con eso. Tú persiste, persevera. Sé sabio en la Escritura, porque la Escritura te habla de Jesús, y en Jesús puedes ser salvo. En este tiempo te digo, por favor, mirad, Hebreos 10, versículo 35, no desechéis, jóvenes, vuestra confianza, porque esta confianza tiene una gran recompensa. Porque os es necesaria la perseverancia, persiste, persevera. Os es necesaria la perseverancia, jóvenes, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis lo que se os ha prometido. ¿Por qué? Porque aún un poco más, un poquito más, aguanta, un poquito más, porque el que ha de venir, vendrá. Amén. ¿Y sabes qué? No tardará. No tardará. Pero el justo, el que se salve, vivirá por la fe, no por las obras, no por la vista, sino por la fe. Caminaremos, jóvenes, chicos, por favor, caminaremos a partir de ahora como viendo al invisible. Porque no caminamos por vista, porque lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Nosotros caminamos por fe, porque somos justos, no por lo que hacemos, sino por aquel en el que creemos. Amén. Caminamos por fe y nos levantamos. Y si nos hacen daño, ¿sabéis qué hacemos? Perdonamos en el nombre de Jesús, porque es lo que Jesús nos enseñó a ¿qué? A hacer. Y hay veces que los que más daño nos hacen son los que más cristianos se llaman. Que Dios los perdone. El justo vivirá por la fe. Pero si retrocede, si se estanca, si se aleja, si se pierde, el texto bíblico dice, no agradará a mi alma. Déjame que lo diga en un castellano diferente. Si alguien se pierde, me partirá el corazón. El cielo no será lo mismo si tú no estás. Igual que el cielo no será lo mismo si yo no estoy. Pero ¿sabes qué? El precio ya ha sido pagado. Tengo derecho a estar allí, no por lo que yo he hecho, sino por lo que Él ha hecho por mí. No lo pierdas de vista, Jesús. Y termino. Pero nosotros, y si este versículo se aplica a ti, escúchame bien, por favor. Si este versículo que yo voy a leer, que lo tenéis en pantalla, si este versículo se aplica a ti, te pido por favor que al final del versículo te pongas en pie. Solamente si ese nosotros habla de ti. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que avanzan por fe y alcanzan la salvación. Habrá quien se pierda, pero yo seguiré mirando a Jesús. Habrá quien decida vivir de apariencia, pero yo seguiré mirando a Jesús. Hay quien se perderá porque será la elección que tomarán, pero yo, por la gracia de Dios, no por mis méritos, sino por su amor, alcanzaré la salvación. Este es nuestro momento, jóvenes. Este es nuestro momento. Este es nuestro momento. Padre querido Señor, aquí nos tienes. El justo vivirá por la fe, no por la apariencia. El justo será como Jesús, transformado. Aquí estamos, Señor. Y no estamos aquí porque nunca nos hayamos equivocado, ni porque nunca más lo vayamos a hacer. Estamos aquí porque queremos caminar a tu lado. Aquí tienes jóvenes, chicos y chicas. Hay profesores, hay pastores, hay compañeros. Aquí hay gente adulta también, Señor. Aquí estamos.
A veces hemos sido de aquellos que se han conformado con vivir de apariencia, pero se acabó. Ya está. Hemos descubierto, Señor, que la apariencia, que la religiosidad vacía de ti no sirve para nada, solamente condena. Estamos hartos de que nuestra vivencia espiritual esté marcada por cosas que no cambian, que no transforman. Que se nos conozca por lo que hacemos, o por lo que dejamos de hacer, o por lo que comemos o dejamos de comer. Queremos que se nos conozca porque tenemos a Jesús en el corazón. Porque tenemos el brillo de esos ojos llenos del gozo de la salvación. Porque queremos, Señor, que se nos confunda con Jesús, porque sepan que nosotros aquí en este lugar no hemos venido para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Jesús. Nosotros no queremos ser de aquellos que retrocedan para perdición, sino que avancemos con la mirada puesta en ti, oh Padre, como viendo al invisible, como Moisés, como viendo al invisible. Bienaventurados dijiste, bienaventurados aquellos que crean sin ver. Aquí nos tienes. Hoy nos hemos puesto en pie. Quizás mañana la vida nos echará por los suelos, pero nos volveremos a levantar, Jesús, porque caminamos como viendo al invisible. Te amamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.